Hola, bienvenidos a la Biblioteca Fantástica. Parece que el paisaje de Escocia ha inspirado muchísimo a muchísimos autores, a muchísimos escritores. Esa diferenciación o ese contraste que parece tener entre sus núcleos urbanos, las zonas profundas, las zonas rurales, la costa, esos tres grandes archipiélagos que tiene en el norte y también ese clima que para muchos es tenebroso, para muchos otros es muy atractivo, para algunos tiene belleza y para otros tiene fealdad. A algunos resulta fea Escocia. Parece increíble que una región de tanto verdor, de tanto aspecto salvaje, tanta costa, tanto mar y esas ciudades históricas como son Edimburgo, puedan parecer feo a nadie, pero hay autores como el español Luis Cernuda, andaluz, que no estaba nada a gusto, no se sentía nada a gusto en Escocia, pero esto es otra historia y hay una serie de razones personales. El paisaje de Escocia, desde luego, ha inspirado a muchos autores y sobre todo, por supuesto, a los propios nativos, como ocurrió con Robert Louis Stevenson, el novelista autor de relatos tanto de aventuras como de terror, como historias siniestras, como relatos humorísticos. Parece que en la obra de este autor se entreven o se pueden distinguir dos contrastes de paisajes. Los paisajes salvajes, aventureros, muy lejanos a las Islas Británicas, muy lejanos a Escocia, a su Escocia natal, como ocurre en la Isla del Tesoro, o muchas narraciones suyas que transcurren, por ejemplo, en los mares del sur, donde él vivió mucho tiempo, y donde, asentado allí, contaba historias a los nativos y se ganó el nombre de Tusitala, el narrador de cuentos en la lengua local. La estancia de Robert Louis Stevenson nos dejó relatos que están recopilados en este volumen en los mares del sur, donde nos habla de todas sus andanzas con los nativos, de su incursión en el folclore local, en la particular mitología de esa región, de esa parte del mundo. Pero si nos vamos al otro extremo de su obra, nos alejamos de los exotismos tropicales o monzónicos, de paisajes lejanísimos, y nos dirigimos hacia Inglaterra o Escocia. Nos encontramos a un Stevenson muy diferente, un Stevenson que igual puede ser urbano que rural, pero que es más siniestro la mayoría de las veces. Baste nombrar la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que transcurre en un Londres brumoso, en un Londres cubierto de niebla, de hecho, que recuerda mucho al de los asesinatos de Whitechapel, bueno, y en el que tantas historias de misterio y terror transcurrieron. Aparte, el paisaje ya mencionado de su Escocia natal, de sus ciudades, ya sea Edimburgo o de las zonas más rurales, de la costa, por ejemplo, le inspiró muchísimo. Es un paisaje que fácilmente puede inspirar por sus lluvias, sus días lluviosos y tenebrosos, los relatos de terror. Hay un volumen interesantísimo que quisiera comentar, que son las narraciones escocesas, las historias escocesas de Robert Louis Stevenson, que se han recopilado, porque no existía originariamente con este título, se han recopilado en este volumen de Valdemar, con este título, Historias escocesas, y que abarcan un ámbito, cubren un ámbito muy diverso, porque nos encontramos desde historias de terror como El ladrón de cadáveres o Janet la torcida, a relatos más de aventuras, más frescos, como los hombres dichosos o el pabellón de los Links. El pabellón de los Links es un relato, una novela breve realmente de aventuras muy entretenida, de luchas entre facciones en este paisaje escocés. La primera de las historias que contiene el volumen
El ladrón de cadáveres mencionado, The Body Snatcher, transcurre en una época en la que en Inglaterra se estaban haciendo las primeras autopsias. Los estudiantes de medicina necesitaban en sus estudios urgentemente cuerpos frescos, muertos por supuesto, para la disección. Y al no haber suficientes, se desarrolló en esa época, en el siglo XIX, en la década de 1880, cuando transcurre este relato que apareció en 1884 exactamente, se desarrolló un tráfico de cadáveres, un tráfico ilegal absolutamente, en el que se llegó incluso al asesinato para proveer a los estudiantes de medicina, a los profesores realmente que estaban detrás de todo esto, de la carne ideal para la experimentación, para la disección, para la realización de autopsias y también para el progreso científico, todo hay que decirlo. El ladrón de cadáveres nos cuenta la historia de un estudiante de medicina, Fetz es su nombre, que rememora sus tiempos cuando él era más próspero y bajo el influjo, el mandato de un extraño, misterioso profesor de la universidad, al que se menciona aquí con el nombre de K. Se dedicó él, asistido por un compañero suyo llamado McFarlane, al robo de cadáveres en cementerios. Es un ambiente realmente terrorífico, no porque ocurran cosas sobrenaturales que no llegan a ocurrir, sino por el ambiente opresivo de la noche, la oscuridad, los cementerios, ese aura no necrófila, pero siempre con lo macabro flotando alrededor, y la degeneración, la conversión de los protagonistas en puros asesinos, ya que en su ansia por proveer de cadáveres a la universidad, al resto de los estudiantes, al no haber suficientes para abastecerlos, tienen que producir esos cadáveres, y esos cadáveres, si no salen de la tierra, si no se consiguen mediante la profanación, si se quieren cadáveres jóvenes para estudiar cuerpos recientes, será necesario provocar el asesinato, ya que los únicos cadáveres que de forma natural mueren tienden a ser gente anciana, y eso no es tan interesante. El final de la historia es realmente terrorífico, porque la presencia de los muertos, no aparecidos ni fantasmas, sino los cadáveres, es abrumadora. Y en ese paisaje de Escocia, de Edimburgo, aquí paisaje urbano, se hace muy muy fuerte. Otro relato terrorífico que contiene el volumen es Janet la Torcida, o la Retorcida, que es la historia de un acoso demoníaco a un párroco rural que contrata a una mujer anciana acusada de brujería, que en un momento dado desaparece, y cuando regresa su cuello ha sufrido una extraña transformación, lo tiene torcido, de ahí lo de Janet la Torcida, como si hubiera sido ahorcada, ejecutada, tal vez por sus involucrarse en la brujería. El caso es que comienza a rondar alrededor de la parroquia, una parroquia rural absolutamente apartadísima en la Escocia profunda. Comienza a rondar un extraño ser oscuro, un hombre de negro que probablemente sea un avatar demoníaco. Estos son los dos relatos más terroríficos. Hay otro también titulado El sótano de la plaga, sótano en el que se refugiaron los que un día fueron huyendo de una epidemia. Pero hay dos relatos más, relatos finales muy, muy entretenidos, Los hombres dichosos, que es la búsqueda de un fabuloso galeón español al que se supone que contiene restos, un tesoro, y es de hecho como una reminiscencia, un remanente que permanece de la antigua Armada Invencible de Felipe II, que quedó hundida, dispersa por el Mar del Norte, por el Océano Atlántico. Es un relato muy refrescante después de las primeras narraciones de terror. Y el relato que cierra el volumen es también un relato de aventura y de acción. Es El pabellón de los Lynx. Al parecer en Escocia los Lynx son
una especie de vegetación como una hierba, una especie de césped pequeño que crece allí en zonas rurales, y el pabellón de los Lynx está rodeado por esta vegetación, está cerca de la costa y es un lugar en el que un hombre solitario se refugia y allí, en compañía de un antiguo amigo, sufren el ataque de nada menos que de los carbonarios italianos, el movimiento por la independencia de Italia contra Austria. Los carbonarios están allí porque van en busca de un banquero que les debe una suma importante de dinero. ¿Por qué se refugia ahí? ¿Por qué este hombre, el protagonista, defienden a este banquero, que en realidad es un hombre corrupto? Es porque están enamorados de su hija. Los dos protagonistas lo están, y entre ellos surge por eso un enfrentamiento y una rivalidad, además de resistir en la casa el tremendo ataque de los carbonarios. Es un relato muy, muy entretenido. Los recuerdos del quien lo cuenta en primera persona son muy melancólicos, ya que lo cuenta desde su viudez, pero es una narración electrizante, relativamente desconocida. Probablemente en este volumen El ladrón de cadáveres, aunque solo sea por las diversas adaptaciones que se han hecho al cine o a la televisión, es el más conocido, sin duda. Hay una película antigua de los años 40 bastante buena, con el mismo título, The Body Snatcher, y se hizo también una adaptación para una serie de televisión española que existió en los años 70, llamada El Quinto Jinete. Se adaptó también ahí. En fin, es muy, muy interesante. Robert Louis Stevenson, este escocés, apegado y no tan apegado a Escocia, porque se fue muy lejos a los mares del sur, nos dejó una obra variadísima, que van desde las novelas de recreación histórica, como el Señor de Ballantrae o La Flecha Negra. Aquí tenemos La Flecha Negra en una edición muy, muy bella de la editorial Crisol, una edición del año 49, perdón. Crisol fue una maravillosa editorial, hace poco desaparecida. Este libro bastante antiguo. Es una edición realmente, realmente bonita. Escribió muchísimo. Aquí tenemos otra recopilación también de Valdemar, con el Club de los Suicidas y El Diamante de Rajá. Son narraciones. Y bueno, citar la ya mencionada El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que transcurre no en Escocia sino en Londres, pero que tiene en muchos casos un ambiente similar al de algunas de las narraciones que aparecen en las historias escocesas. Es uno de los grandes clásicos del terror. Dr. Jekyll y Mr. Hyde casi no merece comentario, aunque no merece comentario porque está muy, muy comentada, no porque no cesen de surgir ideas sobre esta novela, que es inmortal de las adaptaciones. Mejor no hablar porque hay de todo. Incluso existe, producida por la legendaria Hammer, una historia del Dr. Jekyll y su hermana Hyde, una especie de historia casi de travestismo, porque el Dr. Jekyll, al tomarse la pócima, se convierte en mujer. Pero eso es otra historia. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, junto con La Isla del Tesoro o La Flecha Negra o El Señor de Ballantrae, son las grandes novelas de Robert Louis Stevenson. Pero tal vez en las narraciones tengamos un Stevenson no muy superior, pero que nos descubre facetas que tal vez sus novelas no nos descubran tanto, dado que no pueden desarrollar tantos personajes como si lo hace la narración corta, que nos deja espacio de tiempo entre una historia y otra, y el autor siempre tendrá más tiempo para pergeñar historias y crear nuevos personajes. Las historias escocesas, tenebrosas, de aventura, aquí el humor prácticamente no existe, aunque Stevenson tenía humor, y hay una breve novela de Ron Box, la
La caja errónea o la caja equivocada, en la que Stevenson muestra ese humor. También la Isla del Tesoro nos muestra ese humor. Por desgracia, la Isla del Tesoro ha quedado injustamente, completamente relegada a literatura infantil, que no lo es en absoluto. Es una novela, además, para mí, intemporal. De cualquier manera, el Stevenson escocés, que también fue poeta y llegó a escribir en la lengua escocesa, no gaélico, sino en ese dialecto gutural que es el escocés, llegó a escribir muchos poemas. La editorial Hyperion publicó una antología de él titulada De vuelta del mar, que es maravillosa. Fue un gran poeta también. Este Stevenson escocés es muy especial y es muy peculiar. Hablé al principio de dos ámbitos en Stevenson, el urbano y el de las historias oscuras en ciudades, el terrorífico, y el de la aventura en paisajes exóticos. Pero tal vez, al fin y al cabo, haya tres Stevenson: el exótico, el escocés y el inglés. El escocés, para nuestra gran satisfacción, se le disfruta sobre todo en estas narraciones, y espero que la gente se anime a descubrirlo. Gracias.